Bueno, nos sorprendió Silvia Plager, con su libro Pequeña Viena en Shanghái. Es una historia que nadie conoce, Silvia. No, yo tampoco la conocía. Por eso le dedico el libro a una amiga que es la doctora Donna Tachesi. El marido también es médico. Yo cuento esta historia porque la génesis a veces de los libros son... Una vez se habla de las musas, yo digo que ella fue mi musa. Y a vos te debe pasar como escritora y también... Hace tanto que no escribo un libro. Bueno, pero ¿te acordás que la gente te mira y te cuenta esto para escribir? Bueno, ella llegó de Shanghái y dice, vos tenés que escribir sobre los judíos de Shanghái. ¿Qué judíos en Shanghái? Dice, no, yo fui a una sinagoga que es museo y vos no sabés. Tenés que escribir. Digo, pero Donata, no es mi tema, ni sabía que existía. Bueno, pero a vos te gusta la investigación histórica para las novelas. Sí, y bueno, y entonces empecé, le dije, no, olvídate, es un tema. Y ella me empezó a mandar links. Y entonces los empecé a leer y ahí me empezó a incentivar. Dije, esto es fascinante. Sí. Los metieron en un centro, decía, para apátridas, porque no consideraban sin patria a los alemanes y a los austríacos. Habían ido, la mayoría eran científicos, eran artistas, era gente muy instruida. Y que entonces los metieron en la zona más pobre de China, para tener que pelear por los chinos pobres también, que veían a estas personas extrañísimas, que no hablaban la lengua y que querían hacer los trabajos como ellos más deleznables. Pero dentro de todo habían logrado que un país los aceptara. Sí, eso fue gracias a un cónsul chino que él comenzó a darles visas en Viena a los austríacos. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Y el año sería 1936, 1937, por ahí. Sí. Y les daba visa para que pudieran salir, porque Shanghái en ese momento era puerto abierto, era el único lugar donde podían ir. Y hay un dicho que había nombrado un sacerdote que dijo que si Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue porque no conocía Shanghái. Entonces te imaginas el temor que tenían ante una ciudad desconocida, una cultura desconocida, un lugar donde estaba, se sabe, la guerra del opio, los fumaderos, los prostíbulos, lleno de prostíbulos, y después la ocupación japonesa. Y esta gente iba con chicas adolescentes, sí. Así que bueno, la historia es totalmente de mi invención, como los nombres. La historia, pero no el trasfondo histórico. No, el trasfondo histórico no. Claro. Vos me conocés de hace muchos años. Mucho. Cuando yo me pongo a trabajar en el marco histórico, soy muy rigurosa, leo, para olvidar, como decía mi maestro Roger Play. Hay que conocer para olvidar. El novelista tiene que leer, conocer y después olvidar, poner los datos, no podés equivocarte las fechas, obviamente. Claro, por supuesto. Y acá hay mucha investigación histórica. Hay muchísima, porque la verdad me resultó fascinante, fascinante. En esa China estaban Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Y había peleas internas terribles. Encima estaban los japoneses que eran aliados de los alemanes. Y estos, los japoneses ni los chinos eran antisemitas, y no conocían a los judíos. Para ellos no era un tema. Pero eran aliados de los alemanes. Sí, pero los alemanes decidieron ponerlos en un gueto, que fue una suerte, porque había un plan previo de mandarlos a una isla desierta y dejarlos que se mueran de hambre. Así nomás. Así nomás, y que prosperó otro de mandarlo a una zona parapátrida llamada así. Y ¿Cómo los polacos, se llama? Acá en el libro aparece el nombre de ese lugar. Hongkou. No Hong Kong. No, Hongkou. Esa es la zona parapátrida, delimitada cerca del río Yangtze, en esa zona, que era la zona más pobre. Y bueno, y el que hacía ahí una especie del mandamás de los judíos, que estaba ahí, como sabía alemán lo pusieron, pero tampoco tenía mucha idea porque ni siquiera era un militar. Fue realmente una pelea contra la enfermedad, porque en esa época a los cadáveres, no hablo solamente de los judíos, los chinos, se los tiraba en la calle y venía la carreta de los cadáveres a recoger los cadáveres, y la carreta de las mierdas que recogían los tachos con desperdicios. Así vivían de esa manera. El agua había que hervirla, sino había que comprar el agua. La comida había que hervirla. Y gente acostumbrada a un nivel de vida bueno. Gente que se sentía europea, a veces de varias generaciones. Claro. A mí, cuando yo me puse a pensar, bueno, yo soy primera generación nacida en Argentina, que si por un hecho casual
mi mamá es alemana, mi papá no era polaco, hubiera sido enviada muy chica ahí y yo hubiera nacido, hubiera podido ser una de esas chicas que nacen en ese lugar, ¿no? Después también es muy triste la historia, pero al mismo tiempo yo trato de dar una historia de ¿cómo te puedo decir? De revelación interna para cada persona para poder armonizar con el resto, ¿no? No quise dar al final una cosa que no hay nada tiene remedio, pero hay que reconocer lo terrible, porque cuando termine la guerra, aquellos que querían volver a Polonia, porque no se consideraban los polacos, mataron unos cuantos en los japoneses, porque decían que ellos no iban a ir al gueto, porque ellos tenían la patria polaca, que ellos no eran apátridas. Entonces dijeron, vos no sos apátrida, perfecto, los mataron. Pero la muerte no valía, era moneda corriente, lo raro es quedar vivos, ¿no? Sí. Y entonces me fue fascinando esa idea del barco, esa idea de llegar a un lugar como China, la concentración de personas, las concesiones internacionales, que porque estaban las francesas con su barrio francés, con su champán, con sus teatros, y después ese mundo de gente que nacía y moría en los zampanes, en el río, y que morían jóvenes y que eran analfabetos. Y bueno, entonces, y la fascinación de los contrarios, de la gente justamente no judía con aquellos que con los judíos, y hay un tropismo también entre una chica con un chino. Sí, hay una que se casa con un chino, una de las chicas jóvenes. Sí, así que, bueno, y también esas hermanitas que fueron criadas en un colegio de monjas, que los padres se habían convertido al catolicismo y que se enteran de la noche a la mañana por las leyes raciales que son judías. Sí. Pero eso no hubiera sido ningún drama si hubieran podido seguir viviendo tranquilamente donde medio estaban. Para protegerlas las mandaron al colegio. No, los padres se habían convertido al catolicismo, en mi historia, y porque eran partido socialista. Entonces pensaron que ser judíos y el Partido Socialista era muy complicado y querían progresar en la universidad y les daba lo mismo ser católicos que judíos, y decidieron también, para estar más libres, mandar a las chicas a un colegio de monjas. Y bueno, cuando vienen las leyes raciales, ya los padres los habían llevado a un campo, pero por comunistas, y los aprovecharon, ya que eran comunistas y judíos, los mataron enseguida, en Dachau. Y bueno, y llamaron a un tío que no tenía hijos enseguida, las monjas, y le pidieron por favor. Por suerte estaba ese tío que las saca y las lleva a Shanghái, sí, así que también, entonces quise mostrar lo terrible de la guerra, y también lo que aún dentro de los contrastes, los seres humanos tenemos las mismas preguntas, las mismas respuestas y los mismos dramas, ¿no? Sobrevivir a pesar de todo. Terrible. ¿No? Pero maravillosa te digo, ¿Había otros libros sobre este tema? Que yo conozca, no, yo me compré varios libros de historia, leí inclusive, me tuve que leer toda la historia de los guetos y todo, pero no se nota acá, porque yo casi eso no aparece. Pero se nota que está documentado. Sí, lo que yo quería que eso fluya. Y bueno, que acá lo tenemos. Pequeña Viena en Shanghái, acuérdese. Para mí es un ciclo que se cumple. Yo saco el libro y sé que voy a venir a lo de Cristina. Por supuesto. Como todos los autores, pero a mí me da mucho, ¿cómo te puedo decir? Mucha emoción venir aquí de nuevo. Gracias. Ya volvemos, señores, no se vayan.